Muy bien, muy bien. Vamos a ver la raza lechera. Las razas lecheras nos enfocamos de nuevo a las que están en nuestro medio, en Bolivia o en el departamento de Santa Cruz, digamos, ¿no? Que son tres razas. Vamos a ver ahorita la frisona negra, negra blanca, o Holstein o Holando, la Jersey, que es esta de acá, que también hay bastante en Cochabamba sobre todo, y la Pardo Suiza, la Pardo Suizo y las mezclas, ¿no? Que hay entre estas. Y estas son las europeas y la Gir lechera que la vamos a ver al final. Entonces tenemos cuatro razas que vamos a ver, aunque existen otras razas más, la Guernsey, la Shorton lechero, pero esas no las tenemos nosotros acá en nuestro medio. Por lo tanto, no le vamos a solo nombrarla, ¿no? Entonces, en todas estas son las tres razas lecheras. Vamos a ir viendo cada una. La primera, por supuesto, y la más importante en el mundo es la Holstein Friesian o Frisona holandesa. Esta acá, Holstein Friesian o Frisona holandesa. Yo les había comentado que este animal en realidad el origen es un origen frisón, y los holandeses las especializaron en producción de leche. Entonces le hicieron un proceso de selección y ese animal comenzó a ser el más distribuido a nivel mundial para producción de leche. Al ser una raza holandesa o frisona, perdón, la parte de Europa que es más fría, la parte de Holanda, Países Bajos, Alemania, toda esa zona. Entonces esa zona es un animal que es de clima templado, no es un animal de clima tropical. Entonces cuando nosotros la sacamos de su zona de confort, seguramente va a tener algunos problemas de estrés, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de esta raza, es la raza lechera más pesada. Los animales y los machos y las hembras casi llegan a pesar igual que un ganado de carne, aunque es huesudo, es un animal huesudo. Es la más productiva, la más distribuida a nivel mundial. En algunos lugares, yo le decía sí, ha sido reemplazada por la Gir. En el caso de Brasil, ayer les decía, en Brasil hay una vaca que comenzó hace 2 o 3 años dando 100 litros y hoy da 110 litros por día en 2 ordeños. Entonces eso es una belleza, digamos, ¿no? Es la que aporta mayor parte de la leche pasteurizada del mundo y, sin embargo, su desventaja, al tener una producción elevada de leche, de cantidad de litros de leche, generalmente tiene menos sólidos totales. O sea, es la vaca que produce menos cantidad de sólidos totales en la leche. Los sólidos totales es la parte sólida de la leche, ¿no? Que puede bordear eh, hasta el 13% y el 14, 15, 16%, ¿no? En este caso, esta vaca llega al mínimo, que es el 13% de sólidos totales, ¿no? Más es líquido, de 87% de líquido. Características funcionales, la Holstein, como le decía, hay la Holstein americano-canadiense y la Holstein, hay Holstein mexicana, y hay la Holstein o la Holando-argentino que tenemos nosotros acá, que es un animal que nosotros le hemos importado y tenemos ese genotipo. Es un animal que nace con peso bastante elevado, de 38 a 45 kilogramos en el caso de los machos y 36 a 38 kilogramos las hembras. Y fíjense que las vacas son pesadas, 720 kilogramos, y los toros hasta 1300 kilogramos. Nuestro genotipo que tenemos nosotros, yo les decía ayer, hay tres genotipos, vamos a decir, de la Holstein Friesian. La Holstein Friesian americano-canadiense, que es un animal alto, de alta alzada, flaco, huesudo, y que ha sido seleccionado para la producción de leche también, que para esas condiciones tiene ciertas características de adaptabilidad. Tenemos también esa Holstein Friesian canadiense-americana, fue llevada a la Argentina y de ahí se le hizo la denominación de Holstein argentino. Y nosotros en nuestra lechería tenemos ese genotipo de animales altos, huesudos,
de alta alzada y de buena producción de leche. Hay otra que es esa Holstein, también fue llevada a Japón. Y de Japón hicieron una selección para un animal mucho más pequeño y de ahí lo transportaron a el sur de Chile y ellos tienen ese tipo de raza de animales que son animales holandeses o Holstein Friesian pequeños. Entonces tenemos dos tipos dentro de Sudamérica, el Holstein Friesian o Frisón holando argentino y el Frisón o Holstein chileno, con dos tipos de apariencia general, uno alto y huesudo, el otro un poquito más pequeño y de constitución un poquito más robusta, pero ambos con buena producción de leche, ¿no? Entonces, en el caso de los Holstein Friesian americano o argentino es el que tiene esta cantidad de kilogramos a la finalización, 1.300 kilogramos. Por supuesto, el frisón o el holando chileno o japonés es mucho más pequeño, llega a 600, 700 kilos el macho y 500 kilos la hembra a la finalización de su ciclo, ¿no? Es la raza más diseminada en el mundo, junto con la Jersey son las de más rápido de avance genético, de rendimiento acumulado. Esta vaca en promedio produce 11.081 kilogramos por lactancia de 300 días. O sea, dividan ustedes 300 días los 11.000 kilos y le va a salir cerca de 20, 25, hasta más. Hay vacas que producen 40, 50, 60 litros de leche. En Cuba hubo la famosa vaca llamada ubre blanca que producía 100 litros de leche por día, ¿no? En 2 ordeños. Y yo les decía también ahí, en la otra raza que la vamos a ver ahora, que es el Ayir, en Brasil, está produciendo también 100 kilos o 100 litros de leche por ordeño, ¿no? El promedio, por ejemplo, este es en México, un dato de México es de 8.000 kilogramos, ¿no? Que está lejos de lo que es en Estados Unidos, los 11.000 kilos de producción por lactancia. ¿Cuáles son las características fenotípicas, o sea, lo que podemos observar de esta vaca? Hay dos tipos de pelaje. El pelaje de manto negro con manchas blancas y el pelaje de manchas blancas o negras en pelaje rojo. Se ha demostrado que esta variedad o esta línea de vacas que poseen este pelaje son más productivas que la de blanco rojo. O sea, la de blanco negro es más productiva que la blanco rojo, ¿no? O el berrendo en rojo. Hay también las de pelaje blanco en manto negro, igual que acá, y las de manto rojo, ¿no? Yo les he comunicado y les digo, les vuelvo a reiterar, las más productivas son estas de acá, ¿no? Estos animales. Ya se ha demostrado porque hay un gen ligado que no le permite, un gen ligado al color pelaje rojo que no le permite expresar su máxima producción en la cuestión de lechería. La leche de esta vaca habíamos dicho que es de menor densidad de sólido por volumen sin embargo eso es debido a que la cantidad de grasa producida es inversamente proporcional a la cantidad de leche producida. O sea, mientras más leche producen, disminuye la cantidad de sólidos totales en esta raza, ¿no? Hay otras razas que mantienen ligeramente, pero en esta raza, esas son dos características genéticas de correlación negativa. Mientras una sube, la otra baja. Composición de la leche en porcentaje, por ejemplo, la casa de la Holstein tiene 3.53, 3.5, hasta 3 baja, proteína 3,08 y lactosa 4.8. El pardo suizo un poquito más alta, fíjense, 3.95 llega casi a 4, la proteína también un poquito alto y la lactosa un poquito más alta. Y la Jersey, que puede llegar hasta 7, puede llegar, su promedio de 5.42, pero puede llegar a 7 el porcentaje de grasa. La proteína está 3.88, un poquito más alta, y la lactosa 4.99. Entonces, aquí tenemos las 3 razas de producción que son más distribuidas a nivel mundial. Yo le decía, aquí falta la parte
de la GIR, que ya también en los últimos años ha cobrado mucha importancia dentro del mundo de la producción láctea. Aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos de producción media. Por ejemplo, fíjense, en Estados Unidos 11.081 kilogramos por lactancia, en Canadá 9.000, y en Nueva Zelanda, que es donde la mayoría de los animales producen la mayoría de nuestra leche nido, la Clean, que es de Holanda, la Clean es de Holanda, las otras leches vienen de Nueva Zelanda y de Holanda. Entonces, fíjense la diferencia, 4.600 kilogramos de lactancia. Pero la diferencia es que en este lugar es a través de pasturas naturales, nomás. Aquí ya es con suplementación la mayor productividad. Vamos a la segunda raza, la raza pardo suiza. La raza pardo suiza, como su nombre lo indica, es una raza que fue especializada y estabilizada en Suiza. De ahí se llevó a una variedad a la parte de Estados Unidos y se hizo una pequeña modificación de su genotipo. Es la segunda raza más productiva del mundo. Este es el pardo suizo americano. Es de tipo, es un tipo lechero. Su genotipo se conservó puro, diferenciado en su biotipo más lechero al otro, a diferencia del europeo que más fue tirado a carne, a doble propósito. Entonces, en el caso del pardo suizo americano, que es el que nosotros tenemos y que fue introducido acá también a través de Argentina y otras con importaciones directas, vinieron de Estados Unidos, se le llama Bron Suisse. Bron Suisse, que es en inglés pardo suizo. Entonces, es un animal más de tipo lechero, es más flaco, las ubres más desarrolladas, las cañas de los miembros anteriores y posteriores más delgados, el cuello y la cara más de tipo femenino que el tipo europeo. El pardo suizo europeo, si ustedes se dan cuenta, es más de doble propósito, es un animal mucho más de tipo de carne, fíjense, más masculinizado, en este caso la vaca, los miembros posteriores más gruesos, anteriores igual, el cuello más robusto, la cara más agreste y la glándula mamaria menos desarrollada. Entonces, en el caso del tipo europeo, ellos trabajaron para hacer un animal de doble propósito. Entonces, su rendimiento, para ser de tipo de doble propósito, su rendimiento, por supuesto, es menor, ¿no? Entonces, es por eso que hay que saber diferenciar. Sin embargo, nosotros, como le decía yo, en nuestra lechería, por ejemplo, acá en el Prado, nosotros tenemos el tipo Bron Suisse o el americano. ¿Qué características tienen esta raza? Uno, es más rústica que el holando. O sea, puede comer alimentos de más baja calidad, puede aguantar mejor las garrapatas, es un animal de piel más gruesa, pelaje más corto y tiene pigmentación en algunos lugares de las mucosas. Tiene baja incidencia de problemas metabólicos postparto. El holando, por ejemplo, si no ha sido bien alimentado, cuando pare se le produce una alteración metabólica que se llama paresia postparto. Como produce mucha leche, elimina el calcio de sus huesos y el animal no puede pararse. Entonces tiene esa hipocalcemia que debe ser tratada lo más rápido posible porque puede morir el animal, ¿no? Es más resistente a los ectoparásitos y adaptable a climas extremos, o sea, tanto a fríos extremos como a climas extremos fríos como a climas extremos más tropicales o calientes. Y tiene una mayor facilidad al parto. Aquí tenemos los dos tipos, decía, entre el biotipo lechero, que es el que tenemos, el famoso Bron Suisse, y el tipo pardo suizo, tipo carne o doble propósito, que lo seleccionaron los europeos, el americano y el europeo. Aquí tenemos el pardo suizo, cuánto es su producción de leche.
Por ejemplo, tenemos 9.800 kilogramos, casi 2.000 kilos menos que el holando, pero se compensa con la rusticidad, ¿no? Entonces, esa es la productividad, ¿no? Entonces, y ese en el bron suizo o el pardo suizo americano, mientras que el tipo europeo solamente llega a 6.000 kilos, ¿no? 6.124 más o menos es su promedio, ¿no? En nuestra zona, en nuestros medios, donde hay mucha garrapata, hay mucha temperatura elevada, alta humedad, muchos parásitos, en general, eh, con 2 ordeños, los rendimientos están alrededor de los 3.000 kilogramos, o sea, casi la mitad de lo que produce, un poquito menos de la mitad de lo que producen en ambientes controlados europeos, ¿no? Vamos a la tercera raza europea, la raza Jersey. Es la más pequeñita, la más liviana, la más flaca de las razas lecheras. Es la más rica en sólidos totales. Yo les decía, puede llegar 3.5 hasta 7% de grasa. No nos olvidemos que la grasa de la leche sirve para hacer mantequilla. Entonces, en algunas plantas industrializadoras de leche es bienvenida la leche que tiene alto porcentaje de grasa porque pueden aprovechar de mejor forma. También cuando tiene mayor cantidad de sólidos totales, si nos dedicamos a la producción de queso, con menos cantidad de leche vamos a hacer mayor cantidad de queso, ¿no? Por eso es que más o menos se dice que por cada 10 kilogramos o cada 10 litros de leche hacemos 1 kilo de queso. Eso es porque está alrededor de 10 al 12%, ¿no? Y en los animales lecheros. Y en los animales criollos que hablan, la leche es más espesa. Dice, sí, evidentemente es más espesa. Entonces, con 8 litros de leche pueden hacer 1 kilo de queso. Una de las cosas fundamentales en la raza Jersey es que es precoz para reproducirse. Hay animales que entran en celo ya a los 14 meses, 15 meses, ya están entrando a la fase de reproducción, la fase inicial. ¿Qué atributos tiene? Es de fácil manejo, hacer un animal pequeño, es bien dócil, es fácilmente manejarla, hacerle todas las operaciones sin ningún tipo de problema. Es rápido su ordeño, hay facilidad al ordeño, no tiene problemas al parto porque es un animal pequeño, entonces fácilmente puede producirse el parto y tiene una alta conversión alimenticia. Es de las 3 razas que hemos nombrado es la que mejor convierte alimento en producción, alimento consumido, ¿no? ¿Cuánto es más o menos lo que el animal llega a pesar a la vaca adulta? Miren, 430 y 450 kilogramos, casi la mitad de lo que pesa una holando, ¿no? Su alzada es de 1,20 m, el holando puede llegar a 1,60, 1,70, el holando argentino, el que tenemos nosotros en el Prado. Los toros pesan 680 y 720 kilogramos, casi 500 kilos menos que el holando, alzada de 1,51, y los animales al nacer pesan de 18 a 27 kilogramos, un animal pequeñito, ¿no? Es para tener como dice, una pequeña lechería en dimensiones muy pequeñas que muchas veces nos generen, digamos, ingresos extra, digamos, ¿no? Entonces, porque no se necesita tener mucha superficie para mantener estos animales, ¿no? Este animal, además, es de capa variada, va del castaño cremoso, el castaño cremoso hasta café verduzco. Castaño cremoso hasta café verduzco. Se admiten algunas manchas blancas. La característica de este animal es que tiene, igual que el pardo tiene, por ejemplo, unas manchas blancas aquí en las orejas y unos pelos blancos en el morro. Entonces, este tiene también el color cervato o cervatino, que es el color de Bambi, que ustedes quieren, o de un ciervo, hasta castaño ligero. Y como les decía, también puede haber animales que tienen el café oscuro en la cara. O sea, así como todo oscuro o solamente alrededor de los ojos y de la frente. Miren, alrededor de los ojos y frente así. Esas son las características del animal Jersey. Aquí tenemos las tonalidades de capa que yo les decía.
tenemos este, que es un poquito más oscuro, el cervatino, que es un poquito más claro, junto con este, los dos cervatinos, y este que es el clásico pardo del animal Jersey, ¿no? Son animales flacos, que tienen muy poca carne, muy buen desarrollo de la glándula mamaria, y el clásico tipo fenotípico del animal lechero, que es descarnado, ¿no? De la parte de los miembros posteriores, donde se puede observar el isquion, el ilion, etcétera, etcétera, y la depresión de las costillas. Yo les decía, la raza Jersey produce una grasa alta, casi el 5%, hasta el 7%, la proteína también, y la lactosa. Eso es porque nos permite a nosotros para favorecer la producción de queso. Por eso es generalmente donde se produce la Jersey, aunque es un animal muy delicado en condiciones tropicales, muy propenso a la tuberculosis. Acá no, por eso no ha funcionado mucho en la zona tropical, pero sí en Cochabamba, en otra zona de los valles, la Jersey sí ha funcionado, pero en general para comercialización de leche fluida es preferible trabajar con la raza o la Holstein, ¿no? En este caso, si uno va a trabajar con raza para quesería, entonces se aconseja que sea de tipo Jersey, digamos, ¿no? Por esa calidad que tiene de los óleos locales. El rendimiento de la raza está, como le decía yo, en 6.500 kilogramos con alimentación suplementaria, o sea, alimento balanceado. En Nueva Zelanda, 3.500, solamente de forraje, le dije yo, solamente de forraje en Nueva Zelanda. Entonces, por eso es que sus niveles de productividad no son similares a los de Estados Unidos, a los de Holanda, ¿no? Y aquí están alrededor también, así como les decía, similar a los que son en Nueva Zelanda. Vamos a los cruzamientos de razas europeas con cebuina. ¿Para qué se hacen estos cruzamientos? Estos cruzamientos se hacen para darle rusticidad, resistencia, sobre todo a estos parásitos, y que puedan resistir no solamente los ectoparásitos, sino las condiciones ambientales que imperan en las zonas tropicales, como la alta temperatura, la humedad, la presencia de parásitos externos, etc. Entonces, el más común que tenemos es, hay dos cruces, el cruce interlínea, o sea, entre europeos, como es el Holstein con el pardo suizo, y el cruce extra línea, que son el holando o el mismo pardo con la Gir, ¿no? Hasta inclusive con Nelor, digamos, ¿no? Entonces son media sangre, 3/4. Aquí tenemos, por ejemplo, los Girolando, aquí tenemos igual un Girolando, y algunos otros 5/8, 3/8, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, yo les decía, algunos cruzamientos Eurocebú, europeo con cebú, o Postaurus con cebuino. Tenemos el clásico girolando, o el pardo, o el girpardo, o el holando pardo, que son los estos, ¿no? O en este caso, por ejemplo, una vaca con Nelor, digamos, ¿no? Una vaca que está cruzada con el Nelor. ¿Cuáles son los mejores cruces interraciales? Lo vamos a ver también el próximo martes, los cruzamientos, pero es un poquito para adelantarle las cruzas Tauro, Bensú, Índico. La más común es el 3/8, 5/8, que son los Girolando, que son los más comunes, porque el F1, o sea, los hijos, digamos, los que son cruzados entre un Gir y un Holando en la primera generación, no da buenos resultados. Por eso hay que buscar el 3/8, 5/8, que son cruzamientos donde se produce una mayor heterosis, o sea, un mayor vigor híbrido, y donde los animales salen casi iguales que los padres,
en las características ventajosas, y no como sucede con el F1, donde los padres no, los hijos, perdón, no representan ni el promedio de los padres, ¿no? Aquí está. Se ordenan generalmente. ¿Cuál es la dificultad de los cruzamientos? De que muchas veces el girolando debe ser ordeñado a mano, o se puede ordeñar una sola vez, digamos, ¿no? Entonces, es porque el temperamento no es similar al del holando. Entonces, y además tienen dificultad porque necesitan la estimulación del ternero para producirse ordeños completos. Esa es la. Pero no quiere decir que con una fase de acostumbramiento no puedan ordeñarse 2 veces al día, ¿no? Aquí tenemos otro cruzamiento. Por ejemplo, pardo suizo con gir o con nelor. Miren, este igual es un girolando. Entonces tenemos el holando cebú, el girolando, pardo suizo cebú, o con pardo suizo con nelor. Entonces, tenemos una serie de cruzamientos, ¿no? Hay otras razas, la Sahiwal, por ejemplo, que es más común en Brasil. Esta es la raza Sahiwal, la raza Gir y la Nelor, que sirven para hacer cruzamientos. Fíjense, hay un Nelor que se hizo selección como para que sea lechero, pero pierde mucho las características carniceras. Entonces, por eso es que al final no se ha abandonado, y se ha visto que mejor es el Gir, ¿no?, para hacer los cruzamientos. Aquí tenemos la raza Gires, por ejemplo. Esta Gir es la raza que yo les decía por excelencia lechera de los cebuinos. Aquí está la campeona brasileña, que alcanzó 15.000 kilogramos en 365 días. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es mayor que el promedio del holando. Y esta es una campeona con 7.500 kilogramos en 315 días. Entonces, la Gir es una buena opción, sobre todo en la línea que es de leche, para producir lechería en zonas tropicales. No va a tener problema de parásitos, no va a tener problema de alimentación con baja calidad, etcétera, etcétera. Hay las razas sintéticas que yo les decía, es que tiene sangre en la girolando, que también se utilizan bastante. Esas son las más comunes, ¿no? Bueno, hasta ahí hemos dejado de esta presentación. Vamos a parar la grabación y vamos a atender las consultas que haya pertinente al tema.